Hola, buenos días, bienvenidos sean todos quienes nos acompañan aquí en este lugar, que prácticamente por la intención de obedecer a las autoridades, pues solamente estamos el equipo de servicio y habíamos cerrado el local, pero quiero darle la bienvenida también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, deseando que el Señor les esté bendiciendo grandemente en esta hora y que estén bien de salud por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a pedir que vayamos al libro de el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Es una parte bien conocida por todos nosotros. Mateo, capítulo 16. Verso 13. Y vamos a leer, dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Pedro y los demás habían visto todas las obras que Jesús había hecho y cómo había desarrollado su ministerio con gran poder, pero aún así mucha gente no creía. Y la afirmación que hace aquí Jesús es de que ha sido revelado por su Espíritu Santo. Igual nosotros, los que le hemos seguido, hemos recibido esta revelación por pura gracia y porque Él ha querido a través de su Espíritu Santo. Nuestro intelecto no tiene nada que ver, nuestro nivel de preparación académica tampoco no es algo en favor de que podamos entender esta verdad. La necesidad tampoco, porque hay personas que tienen mucha necesidad al igual que tú y no por eso se rinden al Señor, sino que este entendimiento de quién es Cristo ha sido dado por el Espíritu Santo, ha sido revelado por Él, y damos gloria a Dios porque todo lo que nosotros sabemos, conocemos, entendemos y apreciamos de Dios ha sido a través de su Espíritu Santo. Entonces cantemos esta verdad, cantémosle al Señor lo que dice aquí, que Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar para iniciar este tiempo de alabanza. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos has congregado en tu nombre para que levantemos nuestra voz y para que cantemos con lo que dice tu escritura, que tú eres grande, que tú eres fuerte, que tú eres el Dios que vive y reina por siempre y siempre, y que desde los siglos y por toda la eternidad tú eres quien vive y reina, Señor, y no hay nadie que se compare a ti. Es lo que queremos nosotros cantar, Señor, declaraciones no solamente en fe como en manera dogmática, sino fe consciente, fe racional, que ha aprendido y ha conocido a través de la Escritura y a través de la revelación de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos adorar al único y verdadero Dios que es Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para nuestra salvación, y le estamos agradecidos eternamente. Bendito sea, Señor, por siempre y siempre. Te damos gracias por tu amor tan grande. Alabado seas, Señor, por siempre y siempre. Amén. Y te cantamos. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna.
para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Amén. Él es el Señor al que adoramos, al que cantamos, y revelado a través de la Escritura, confirmado por el poder que le levantó de los muertos. Dice la Escritura, declarado como Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Nuevamente quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Del principio quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos.
di mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, toda la gloria, la honra y honor. Vamos a cantarle en agradecimiento a la gracia salvadora. Sublime gracia que el Señor a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó, su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó en los peligros su aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. La siguiente parte habla de la promesa de cuando estemos en el reino con Él, cuando estemos en la ciudad eterna, y cuando en Sión por siglos mil
esté, cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Vestido en ropas de arco iris, luz brillante, truenos fuertes. A ti sea la gloria, honor, fuerza y poder, al único y santo Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Asombrados, maravillados, al tu nombre menciona. Jesús es poderoso, fuente inagotable, maravilloso Salvador. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Bueno, la verdad es que el día de hoy estoy muy contento. Casi siempre estoy contento porque tengo la gracia de tener a mi Señor y mi Salvador conmigo, pero pues vaya, este tiempo de no verles, de no estar con ustedes, pues se está terminando. Y esto, pues como ustedes vieron el día viernes, anunciaron que pasemos a naranja con alerta. Ajá. Entonces, pues realmente esto nos motiva a abrir las puertas, obviamente con un aforo máximo. Estaba revisando hace unos instantes que el aforo máximo es el 30% en lugares cerrados, con sana distancia, con los protocolos de entrada. Esto, pues vaya, nos pone pues muy contentos porque ya les vamos a ver, los extrañamos realmente. El que estemos aquí, pues nos motiva siempre, siempre es padre estar sirviendo al Señor, pero pues que el no verles, el no estar con ustedes, pues realmente no está tan padre. Pues obviamente seguimos con la reservación de asientos. Vaya, como servimos a un Dios de orden y creemos que Él pues es un Dios de orden, ajá, les vamos a pedir que por favor reserven su lugar. Es muy importante que reserven su lugar. ¿Por qué? Porque el espacio está limitado y por consiguiente no podemos pues vaya, aceptar a más personas. Eso por un lado, y por otro lado, ¿por qué? Por disciplina. Ajá. El número de teléfono sigue siendo el mismo, 462-354-2756. En la página de Facebook agregamos un botón que dice llamar. Ese botón te va a llevar a un vínculo para que desde tu teléfono puedas llamar directamente a este número y puedes hacer la reservación de tu lugar. En esta ocasión no vamos a aceptar a aquellas personas que no hicieron la reservación de su lugar. Es bien importante esta parte. ¿Por qué? Porque necesitamos disciplinarnos, hermanos. Necesitamos ser ordenados. Ajá. Nos va a dar mucha tristeza el no poderte dar acceso, pero pues vamos a tener una lista y ahí solamente las personas pues van a tener su lugar aquí en el servicio. ¿Sale? El servicio del miércoles todavía es en virtual, todavía es virtual. Ajá. Habíamos pensado en cancelar este miércoles porque es el tema de las conferencias de Cuernavaca, pero como pues varios hermanos no van a poder asistir, entonces se decidió que se hiciera el servicio. Mi hermano Víctor Abraham va a estar a cargo de la predicación y pues les pido sus oraciones por mi hermano Víctor, por su familia. ¿Sale? Vaya, esto va a ser el miércoles a las 7:30 y el siguiente domingo, como vamos a volver a presencial, vamos a tener los dos horarios, uno 9:30 de la mañana a 11 y el segundo de 12 a 1:30. ¿Sale? Repito. Ajá. La transmisión va a seguir siendo a las 12 del día. Ya no va a ser como ahorita lo hemos estado haciendo a las 11. No, ahorita va a ser a las 12. Pero va a haber un servicio 9:30 de la mañana y 12 del día. ¿Sale? Si tú no puedes asistir, pues vamos a estar ahí siguiendo por Facebook las transmisiones en vivo. También les recuerdo que si ustedes gustan ver o volver a ver la transmisión, tenemos nuestro canal de YouTube. Ajá. Nos buscan como Calvary Chapel Irapuato en YouTube y ahí tenemos todas las predicaciones que se han dado. Vamos desfasados una predicación. Por ejemplo, el día de hoy se está transmitiendo la predicación del miércoles por YouTube. Ajá. Y así sucesivamente. Los miércoles se transmite la del domingo y la del domingo el miércoles
y así, ¿no? Entonces, por si tú gustas volver a ver alguna transmisión o tienes alguna duda o quieres hacer algún tipo de comentario, pues ahí están las predicaciones, ¿sale? El Ministerio de Mujeres, a cargo por mi hermana María Cabrera, va a empezar este viernes, se va a dividir en 2 grupos y bueno, ya está eso muy bien organizado. Lamentablemente por el tema de la pandemia tuvieron que hacer esta división, pero pues aún así yo las veo muy motivadas, ¿no? También la escuela de varones va a empezar el jueves 18 de marzo, sale 6 de la tarde. Esto nos motiva, ya empezaron a llegar todos los libros, en esta semana recibí dos de los 7 ejemplares, ahí en la casa. El martes llega otro ejemplar y yo pienso que el martes o miércoles llegan otros 3, pero esos, como son impresos, llegan martes o miércoles, ¿sale? Entonces, realmente estamos muy contentos. Va a ser un tiempo largo, más o menos 18 meses y estamos muy animados. ¿Por qué? Para servir a nuestro Señor, ¿no? Quisiera que me acompañaran. Voy a leer 2 versículos rápidamente. Jeremías 17, 7 al 8. Y dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. También Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Estamos viviendo días difíciles y quiero ser empático con todos, ¿no? Los negocios, pues obviamente han sido afectados, los trabajos, hay desempleo, hay mucha gente que ha muerto. Pero ¿en dónde está tu confianza, no? Hablábamos hace unos días acerca de Gálatas. ¿Dónde pones tu confianza? Y es interesante ver que la misma Escritura nos llama a confiar en el Señor. Nos llama a poner todo esa angustia, ese temor, en las manos del Señor. Como ustedes saben, ahorita, todavía esta semana, vamos a tener el alfolí digital en la página de Facebook. Ahí hay anuncios. Si tienen alguna duda con el número de cuenta o algo así, y me pueden preguntar directamente a mí, ¿sale? Estoy ahí en el WhatsApp, estoy en Facebook, estoy, pues vaya, principalmente, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda o tienen alguna recomendación o algo, pues con todo gusto estamos para servirles. Vamos a orar. Señor Dios Padre, cuántas gracias te damos porque sabes que somos débiles, Señor, sabes que nos cuesta trabajo el pensar o el dejar todas las cosas en tus manos, Señor, pero ayúdanos, Señor, a ser unas personas que confían completamente en ti, Señor, que hacen lo que tienen que hacer, pero a pesar de todas las circunstancias, a pesar de las malas noticias, a pesar de todo lo que ofrece este mundo, reconocer que tú tienes el control, Señor, de todo. Te doy tantas gracias, te pido por las ofrendas que se vayan a depositar, que sean bien administradas, Señor, para tu gloria y tu honra exclusivamente, Señor, para tu obra. Y todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Buenos días nuevamente a todos quienes se acaben de conectar. Gracias a Dios porque ya pasamos semáforo naranja, como bien dijo nuestro hermano Isra. Entonces, obedeciendo a la indicación que se nos había invitado, reservemos nuestros lugares para la asistencia. Dicho esto, pues vamos directamente al tema de hoy. Me da gusto poder tener esta oportunidad de un poquito más de tiempo que cuando iniciamos la alabanza, porque me aturdo entre que si toco el teclado o hablo, que si ya sonó más feo de lo que toco y todo eso. Entonces aquí ya no tengo un teclado que me distraiga o me haga ruido. Entonces estábamos viendo la semana pasada acerca del libro de Romanos. Estábamos viendo lo que es la introducción y hablábamos acerca de que íbamos a aprender muchos temas a través de este libro, que es un libro riquísimo en cuanto a doctrina, prácticamente la contiene toda. Y de ahí pues que muchos escritores hayan dicho que si podemos entender el libro de Romanos o lo podemos comprender, entonces tendremos un panorama más claro de toda la escritura, tendremos un panorama claro de lo que es la salvación, que es el tema central de este libro. Que este libro fue hecho para dar doctrina precisamente a los que ya tenían fe, pero que no habían sido educados de manera formal. Entonces Pablo inicia el libro diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Voy a hacer un resumen de lo que vimos la semana anterior, que fueron 3 versos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Dice en el verso 1, se presenta como siervo de Jesucristo. Es decir, yo me he rendido a Él, mis intereses obedecen al interés de mi amo, que es Jesucristo. Dice llamado a ser apóstol, es decir, ha sido encomendado a tener una misión especial, que fue establecer la doctrina y también establecer la iglesia de Cristo, apartado para el Evangelio. Es decir, no apartado en cuanto a la distancia, sino apartado, reservado. No en cuanto a lejanía es apartado, sino no en lo físico, sino en cuanto al propósito, es decir, un designio especial para él. Dice apartado para el Evangelio de Dios. Al ver esta palabra que dice el Evangelio de Dios, quiere decir Pablo, no es mi evangelio, no es algo que yo inventé, no es algo que yo esté mandando, sino es Dios mismo. Entonces entendemos que el rechazar a la carta a los romanos o el evangelio expresado en la carta de los romanos no es rechazar a Pablo, es rechazar al mismo Jesucristo. Dice después, más adelante, bueno, también cuando se refiere para el evangelio de Dios, esa palabra de no implica el evangelio que habla de Dios solamente, sino el evangelio de Dios, es decir, el evangelio que tiene su origen en Dios. Todo lo que vamos a ver aquí está plasmado en el plan perfecto de Dios para el rescate del hombre, el rescate de una humanidad perdida, de una humanidad corrompida que por sí sola jamás podría ser salvada. Entonces Dios mismo estableció el único plan y la única forma para que fuéramos salvados, que es a través de Jesucristo. La palabra evangelium o evangel hace referencia a buenas noticias que eran dadas, y los oyentes de estas buenas noticias se regocijaban, pero aparte también esta buena noticia trae para el oyente una respuesta. ¿Qué es lo que va a hacer con esa respuesta? Es como cuando se anunciaban las bodas del rey, cuando se anunciaba la victoria por una guerra. Esto es lo que quiere decir evangelio. Entonces, es una buena noticia que demanda también una respuesta. ¿Cuál es la respuesta de nosotros al saber que la gran noticia es que Jesucristo ha venido y nos ha salvado? Esta es la buena noticia que enseña, o que es el centro de enseñanza de esta carta. El verdadero evangelio que vamos a aprender a través de este libro nos lleva a ver que es Dios quien diseñó el plan, Dios quien puso los medios, Dios quien ejecutó, Dios quien nos dio la fe, y entonces ahora de esta manera el Señor se lleva toda la gloria. Un verdadero evangelio es aquel donde el Señor se lleva toda la honra y toda la gloria, donde podemos ver que Él es el consumador de todo, y todo fue cumplido a través de Jesucristo. Dice después que todo esto, que el evangelio de Dios que Él había prometido antes
por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces, este no es un evangelio nuevo. Pablo les está recordando, esto es lo que ustedes siempre han sabido, esto es lo que ustedes siempre han conocido por las promesas que Dios había dado a través de los profetas. Eso es lo que les está diciendo. El evangelio o la gran nueva noticia es que ya vino el Señor a rescatarnos de las consecuencias del pecado. Y aquí sí quisiera tomar un tiempito más para mencionar algo que es importante. Este es el cumplimiento de lo revelado desde el Génesis, en el que la salvación es por la fe. Voy a repetirlo nuevamente. Todas estas profecías vienen a ser en Jesucristo el cumplimiento de lo que había sido revelado desde el Génesis, en el que la salvación es por la fe. Seguramente van a decir o van a pensar, no, porque antes la gente se salvaba por la ley. Y hay una idea generalizada, errónea, que dice que si no te salvas o no aceptas la salvación por Cristo, entonces tienes que aceptar la salvación por la ley, es decir, cumplir toda la ley. Pero vamos a ver qué dice la Escritura acerca de la salvación por la ley. Vayamos por favor a Gálatas 3:11. Y si es que hubiera otro medio para salvación que no fuera Jesucristo, entonces la Escritura se estaría contradiciendo a sí misma, por un lado, y por otro lado, por otra parte no hubiera sido necesario que Jesús hubiera venido, entonces mejor nos hubieran dejado a nuestro grandísimo esfuerzo y que solamente los cumplidores de la ley pudieran salvarse. Entonces Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aunque esto lo vemos en el Nuevo Testamento, Pablo está haciendo referencia a Habacuc 2:4. Entonces, si buscamos Habacuc 2:4, vamos a encontrar ese mismo verso. El justo por la fe vivirá. Entonces, la salvación por la fe estaba dada desde el Antiguo Testamento. La salvación por fe. El propósito de la ley lo vamos a ver en Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Entonces, si la ley no salvaba, ¿cuál era su propósito? Dice Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Me regresé, es Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice, entonces, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Otra vez vuelvo a decir que quien justifica es la fe, no la ley. La ley sirve de ayo. ¿Qué es el ayo? Bueno, según el diccionario dice que en las casas bien acomodadas, ayo era la persona encargada de dar la educación a los niños. Entonces quiere decir que la ley nos educa o nos encamina para que nosotros podamos encontrar a Jesucristo y podamos ser justificados por la fe. La ley nunca tuvo la intención de salvar a nadie. El propósito de la ley era hacernos conscientes del pecado. Vayamos a Romanos 3:20. Dice ahí en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces nuevamente ocurre que es un ayo o una enseñanza para nosotros, una revelación de lo que es el pecado. Entonces la ley no salva, Jesucristo sí salva. Pero entonces es importante lo que le está diciendo Pablo a través de esta parte. Dice, es que lo que estaba revelado en las Escrituras es el evangelio que yo les estoy dando, es el evangelio que yo estoy anunciando. No es que haya uno nuevo, no es que lo haya cambiado, sino está diciéndoles eso. Y entonces vayamos a Santiago 2:10 y seguimos con la aseveración de que la ley no salva. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Entonces, mi intento por ser salvado a través del cumplimiento de la ley siempre va a fallar.
y siempre va a fallar, porque si yo fallo en el mandamiento más pequeño, ya defraudé o ya fallé en todos. Entonces, la salvación no es posible a través de la ley. La ley nos reveló la condición de pecado y la necesidad de una salvación mayor. Por eso es que antes de la venida de Cristo, quienes habían sido salvos por la esperanza de la redención a través del Mesías que Dios iba a enviar. Todos los hombres del Antiguo Testamento que fueron salvos por la fe. Vayamos a Hebreos capítulo 11. Aunque ellos no lo vieron, aunque ellos no lo conocieron, ellos tenían la esperanza de ser salvados. Y en todos estos hombres se produjo una fe transformadora, una fe que cambia, una fe que provoca a la obediencia a Dios. Y vemos ahí en Hebreos 11, desde el verso 1, dice: es pues la fe certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos no vieron a Jesús y lo estaban esperando. Ellos no vieron al Salvador y lo estaban esperando. Y seguimos ahí en el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice en el 3, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el 4 dice acerca de Abel, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Es decir, esto hace da la evidencia de que él había sido justificado. Dice después, dice: dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Entonces Abel justificado por la fe. En el 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es esto de haber agradado a Dios? Ahí lo aclara en el 6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si agradó a Dios, entonces tenía fe. ¿Habla de sus obras? No, habla de su fe. Su fe, o la fe que Dios puso en él, fue una fe salvadora. Y estos hombres que acabo de mencionar y muchos otros de la Escritura que mencionamos como grandes hombres, no fueron salvados porque eran grandes hombres o porque eran hombres santos, no. Ellos fueron salvados porque tuvieron fe en Dios y después fueron movidos a obras de piedad, es decir, a vivir una vida santa, una vida justa delante de Dios. Dice entonces en el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿quién es el que da el premio? ¿Quién es el que da el regalo? El Señor. Dice en el 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca y en que su casa se salvase, porque esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, la justicia de Dios, ¿por quién le vino a Noé? Nuevamente aquí dice la Escritura, por la fe. Vayamos a Romanos 4, capítulo 4. Y aquí en esta parte Pablo está haciendo referencia al Salmo 32, verso 1 y 2, Romanos 4, 6 y 8. Y aquí habla también de cómo, dice, cómo también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios atribuye justicia sin obras, es decir, el hombre no hizo nada y Dios le dio la justificación. Dicen en el 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Sus iniquidades son perdonadas, no, sus iniquidades fueron saldadas por él. No dice que el hombre saldó sus iniquidades, no dice que el hombre pagó sus iniquidades delante de Dios. Y sigue diciendo: y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Esa es la justificación, el varón que el Señor no culpa de pecado. Y más adelantito, ahí en mismo Romanos 4:22 encontramos, está hablando acerca de Abraham. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, Abraham, el que conocemos como padre de la fe, el que los judíos tienen como padre,
Él no fue por sus obras, sino fue por la fe en quién, la fe que salva, la fe en Dios. Dice entonces, repito, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quién, dice ahí, a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. Entonces la justicia o la declaración de que una persona es justa delante de Dios o que sus pecados han sido perdonados es dada a aquellos que tienen fe, como Abraham, como Caín, como Noé, como David. Y nosotros con ellos compartimos esa misma fe que salva, esa misma fe de una necesidad, de un redentor, de un salvador. Ellos no fueron, si ustedes observan la vida de cada uno de ellos, todos ellos tienen tachas, tienen errores, llegaron a cometer pecados, no eran perfectos como para ganar la salvación. Pero sin embargo, la fe en el Redentor, la fe en la salvación de Dios, en la necesaria salvación de Dios, dada por la revelación de la Escritura, que ellos eran pecados, que ellos eran inmerecedores de estar delante de Dios, fueron salvos por esto. Vamos a ver en la mayoría de este libro y también en el libro que está leyendo mi hermano Isra en Gálatas, que la mayor parte está dirigida a que solamente hay un camino a la salvación y este es Jesucristo, y lo vemos ratificado a través de esto que acabamos de leer ahorita. Desde el inicio de la Escritura, desde el inicio de los tiempos y hasta el fin de los tiempos, el único medio de salvación es Jesucristo. Ese es el único medio. No van a ser las obras, no va a ser la ley. Todo esto lo quise mencionar porque si todos somos creyentes los que estamos aquí y los que nos ven a través de Facebook, yo creo que no tienen de qué preocuparse, y a lo mejor no es tan necesario que yo haga esta aclaración de cómo se salvaban antes, pero sí es necesario para quienes se queden después de que el Señor venga por su iglesia, porque no se podrán salvar tampoco por las obras. Tendrán que aceptar también que es por fe. Quienes hayan de ser salvos, dice la Escritura que habrá 144,000 que prediquen el Evangelio. A esos 144 les tendrán que creer por fe, y entonces será contado para justicia. Por eso es importante que lo mencione. Por quienes se queden, esa sería la única manera y la misma que siempre ha habido, a través de Jesucristo. Desde el tiempo de los apóstoles siempre se ha tratado de corromper el Evangelio y decir, sí, Cristo salva, pero también pórtate bien. Sí, Cristo salva, pero también tienes que rezar esto. Sí, Cristo salva, pero también tienes que dar dinero. Se han agregado muchas cosas, y si Jesucristo no fuera suficiente Salvador, entonces Él no hubiera muerto, no hubiera sido el plan cumplido perfecto de Dios. No se hubiera satisfecho plenamente la necesidad de justicia que demandaban nuestras transgresiones a Dios. Entonces debemos de tener cuidado con cualquier cosa que se le añada a la salvación del Señor. Las obras, la ayuda, el ofrendar, todo lo que hagamos adicional no va a la par o sumado para nuestra salvación. Todo eso es algo que nace de un corazón regenerado, que nace de alguien que tiene la convicción de la salvación y que todas estas cosas le son agradables a Dios. Entonces tengamos cuidado con eso. El Evangelio vemos entonces que el Evangelio no es un mensaje exclusivo del Nuevo Testamento, aunque nosotros conocemos como evangelios pues los 4 primeros libros, ¿verdad? Toda la Escritura es un evangelio, toda la Escritura está hablando de un Salvador, toda la Escritura está hablando de una promesa de que alguien nos vendrá a salvar. Si vamos a Gálatas 3, 8, 9, ahí vamos a ver cómo el Señor nos había preparado desde antes. Dice ahí en Gálatas 3, 8, 9, y está citando al Génesis 12, 3, hablando precisamente de Abraham y de cómo el alcance del Evangelio se hace extenso y se hace universal para todos. Dice entonces Gálatas 3, 8 y 9, y la Escritura, previendo que Dios habla de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Desde Génesis 3, 15 ya vemos la promesa del futuro Salvador.
Entonces todos los del Antiguo Testamento estaban conscientes de esto, ya sabían de esto, y entonces Pablo ahí les está diciendo, todo lo que ustedes ya sabían, aquí está, miren, eso es cierto y ya se cumplió en Jesucristo, la redención que esperábamos en Él. Todas las cientos de profecías que hay en la Escritura tienen su cumplimiento y son una prueba poderosa e irrefutable de la veracidad de este evangelio. Y entonces dice en el verso 3, Romanos 1, verso 3, dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, dentro de las profecías o promesas que Dios Padre le había dado a David y anunciada por los profetas, pues era de que el Salvador iba a ser descendiente de él. Y bueno, este es un título, Hijo de David es un título exclusivo y puntual dirigido para el Mesías o el Salvador. Y vemos cómo en el Evangelio de Mateo se ve la genealogía de Jesús a través de José, y en el libro de Lucas vemos la genealogía de Jesús a través de María. Esto fue necesario ¿para qué? Para legitimar el trono y su reinado eterno. Y entonces de esta manera podemos tener la certeza o la legitimidad de que Jesucristo es hombre y que es nacido de la casa de David, y es el cumplimiento de la promesa. Cuando dice acerca de su Hijo, se está refiriendo a la parte central del evangelio. El cristianismo o el verdadero cristianismo siempre está centrado en lo que es la buena noticia, que es Dios mismo o es su Hijo salvando a una humanidad pecadora. Dice después en el verso de 4, Romanos 1:4, ahora sí ya vamos a empezar al tema de hoy. Todo lo anterior fue en referencia a lo que vimos la semana pasada. Dice entonces Romanos 1:4, dice que fue declarado, está hablando de Jesús, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Declarado Hijo de Dios, dice. Jesús no es Hijo de Dios como nosotros tenemos el concepto terrenal, y no es el concepto que tienen muchos diciendo pues que Dios es esposo de María. No es una forma como nosotros la tenemos mentalizada humana. Sí, Jesús nació de María, pero no es esposa de Dios. Dios no se casó con ella, no se unió con ella, no produjeron un hijo. Jesús, el Hijo de Dios, es Hijo de Dios en el sentido de que Dios nos es manifestado en forma humana. Esa es la expresión Hijo de Dios. Vayamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, todos también lo conocemos bastante bien, esta parte del Evangelio, y aunque la sé de memoria también igual que ustedes, la voy a leer para no omitir ninguna palabra. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si Él estaba en el principio, entonces quiere decir que si hay un principio en Dios, ahí estaba Jesús, entonces, o el Hijo, entonces Él no fue creado. Entonces no es una forma en como nosotros tenemos pensado. Un hijo es una concepción, un hijo, por decirlo así, es una creación. Un hijo, por decirlo así, es un producto de. Pero sin embargo vemos aquí en el verso 1 que en el principio era el Verbo. O sea, desde el principio ha estado, siempre ha estado. Dice, y el Verbo era con Dios. Entonces podrían algunos decir, es que eran dos dioses o eran dos personas que estaban ahí, pero después aclara y dice, y el Verbo era Dios, es decir, Él mismo era Dios. Dice nuevamente de manera
de reafirmar, dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces ahí manifiesta o declara el poder creador que tiene Jesucristo y el propósito de hacer las cosas. Dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nos pasamos por favor al verso 10. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Entonces, nuevamente el poder creador de un Dios, o de Dios mejor dicho. Y nos vemos hasta el 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, nuevamente, el sentido de ser hijo de Dios, o de ser el hijo de Dios, que es el título completo, no se refiere a ser un subproducto de Dios o algo que sale de Dios, sino al hecho de que se hizo carne, a que el verbo se encarnó. Y esto es importante que lo entendamos, porque si no, entonces vienen cosas como María, esposa de Dios, María, madre de Dios. No hay cosa como eso. ¿Por qué? Porque a Dios, o a Jesús en este caso, al Hijo, nadie lo hizo. Sí nació de una mujer, pero es porque Él decidió depositarse, Él decidió encarnarse a través de María. Jesús es el Hijo de Dios en cuanto que fue concebido por el Espíritu Santo. Vayamos a Lucas 1:35. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está la profecía de que iba a ser llamado Hijo de Dios. Y también vemos ahí cómo ocurre la encarnación. Dice, vayamos a Mateo 26:63. Para nosotros es de manera sencilla o relativamente sencilla aceptar o entender que Jesús es Hijo de Dios, pero para una cultura judía es algo tremendo, es algo bárbaro, es algo inconcebible. Vemos en Mateo 26 que durante su juicio ante los líderes, el sumo sacerdote le dice a Jesús, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué era lo que estaba haciendo? En su idea lo estaba tentando para poderlo acusar de blasfemia. Y entonces Jesús le dijo, tú lo has dicho. Jesús le responde, tú lo has dicho. Es decir, está aceptando esa aseveración. Vayamos a Mateo 26, 65 y 66. Y ahí vamos a ver cómo acusan a Jesús de blasfemia por esta razón, hacerse llamar Hijo de Dios. Esto para nosotros pues no tiene mucha trascendencia, porque a lo mejor ya lo asimilamos así cuando nos dieron el Evangelio por tener una formación tal vez de la religión tradicional. No cuestionamos esa parte de que por qué era Hijo de Dios. Si tú le compartes el Evangelio a un judío, tendrías que enfrentarte a un choque racional de él, un choque emocional y posiblemente a una furia de él contra ti. Entonces, para nosotros, les repito, es de manera sencilla. En Juan 19:7 vemos también que los judíos le dicen, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley este debe de morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué es tan intenso o tan fuerte la declaración de que Él es Hijo de Dios? ¿En qué nos compete tanto esto? ¿Por qué lo considerarían como una blasfemia merecedora de pena de muerte? Ellos sabían exactamente lo que estaba diciendo Jesús con esta aseveración. Él es el ser Hijo de Dios,
significaba compartir la misma naturaleza de Dios. Compartir la misma naturaleza de Dios. Nosotros, si nos tomaran el ADN de cada uno de nosotros, vamos a tener la misma naturaleza que nuestro papá. De hecho, nuestro ADN va a ser muy semejante. Nuestro tipo de sangre es posible que sea el mismo. Si nos hicieran un trasplante de hígado, de corazón, seríamos muy compatibles con nuestro papá o con nuestra mamá. Entonces, decir que él era hijo de Dios era decir que era de la misma esencia, o que era de la misma naturaleza de Dios. Era también una declaración hecha muy fuerte que aseveraba o aceptaba ser el mismo Dios. Entonces era una blasfemia que para los líderes judíos era algo que podían utilizar ellos muy bien para condenarlo a muerte. Y de hecho ellos, esta es la razón por la cual lo condenan. Vamos a Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3, y aquí vamos a ver cómo este título de ser hijo de Dios o llamarse hijo de Dios significa ser igual a Dios. Vemos ahí en Hebreos entonces 1, 2. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. También vayamos si vemos en Juan 5:15, vemos que por esto procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre. Entonces, ¿es esto la relevancia de ser llamado hijo de Dios? Dice en el 4, dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Entonces, Romanos 1:4 estoy leyendo. Declarado, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, declarado significa que es manifiesto, que es evidente o que es ostensible. Declarado en el hebreo, como lo encontramos, utiliza la palabra jorizó, y que significa determinado, ordenado o nombrado. Entonces, con esto podemos ver, cuando dice que fue declarado hijo de Dios con poder, entonces está diciendo que fue manifestado hijo de Dios. No es que alguien lo haya reconocido y por eso ahora sí se merezca el nombramiento, sí se merezca el nombre, como cuando dicen los declaro marido y mujer, o declaro que esto ocurre así y así, así. Esto que dice aquí declarado se refiere más a la manifestación, a la prueba evidente de quién es Él. Dice entonces, en otras palabras, fue manifestado hijo de Dios con poder, o fue evidente que era el hijo de Dios, o que ostentaba ser el hijo de Dios con poder. O sea, el poder era la evidencia de que era hijo de Dios. Dice, según el Espíritu de Santidad, que es otra manera de que llamamos al Espíritu Santo, o sea, conforme al poder del Espíritu Santo. Vayamos a Romanos 8:11, y ahí habla de que fue levantado con poder de entre los muertos. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de la santidad, levantado con poder por Él. Estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios se hace hombre a través de la descendencia y en el linaje de David, Jesucristo, el Rey, vino a ser siervo, el soberano del universo. El Eterno se hizo hombre y se sujetó a las leyes físicas que Él estableció, al tiempo, a la temporalidad en la tierra.
se sujetó a un cuerpo y como cualquier mortal, un día en la cruz subió y fue muerto y estuvo sepultado 3 días, y al tercer día con gran poder el Espíritu Santo, vimos que dice ahí en Romanos 8:11, lo levantó y de esta manera se manifestó que era hijo de Dios y ahora él vive y reina para siempre. Todos los grandes pensadores, todos los grandes filósofos, todos los que han establecido doctrinas ajenas al Evangelio de Jesucristo, todos ellos han muerto, todos ellos no fueron capaces de salvarse a sí mismos. Y Jesucristo murió y resucitó. Vamos a ver más adelante también lo que habla la doctrina acerca de la resurrección y por qué es importante esto. Recordemos que entre los judíos había fariseos y había saduceos, y los segundos decían que la resurrección no existía. Entonces la Escritura nos hace advertencia sobre negar la resurrección. Entonces el Hijo de Dios fue declarado con poder, resucitado de entre los muertos. Vamos a 1 Corintios 15:14. Y aquí nos da una advertencia, no una advertencia, nos da un silogismo acerca de lo que es la resurrección de Cristo. Dice en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Después de que en la cruz, vayamos a Marcos 15:39. Después de que en la cruz había sido cuestionado el ser hijo de Dios, después de que Satanás lo tentó diciendo, si eres el Hijo de Dios, entonces manda que que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate. Y entonces empieza a tentarlo, pero también cuando estaba en la cruz decían, pues si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y lo hacían con desprecio y con despectivo y con burla. Ahí en Marcos 15:39 leemos, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Lo vemos también en Mateo 27:54. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Esto ocurre cuándo? Tras la resurrección. Con la resurrección es manifiesta. Por eso es que los líderes de ese tiempo trataron de ocultarlo y pagaron a los soldados para decir que no había tal resurrección. Muy claramente, muy bien explicado por nuestro pastor Oscar. Busquen por ahí ese mensaje en el Facebook acerca de cómo trataron de ocultar esta verdad. Y entonces el Espíritu de Santidad lo levantó de los muertos con poder. Este suceso demostró que él era verdaderamente Hijo de Dios, con poder, exaltándose sobre la muerte y sobre Satanás. Y en esto se compagina con lo que encontramos en Mateo 28:18, que dice Jesús, todo poder y toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Esta mención de ser del linaje de David, esta mención de ser el Hijo de Dios, es algo muy trascendental en la preparación de lo que viene a continuación. Pablo ahorita está dando solamente la introducción, pero entonces está poniendo estas dos partes como muy importantes o pilares de lo que es el plan de salvación del Señor. Los sacerdotes entendían bien lo que significaba esto, los sacerdotes de ese tiempo, y esto fue necesario. Vemos que poner estos títulos mesiánicos nos ayudan a comprender entonces cómo el Señor diseñó un plan perfecto. Cada pecado que nosotros cometimos era una ofensa infinita, ya que el Dios al que ofendimos es infinito. Entonces nuestras ofensas a Dios es imposible que nosotros las pudiéramos pagar, ni todas las obras ni todos los sacrificios podrían satisfacer la demanda de justicia por las transgresiones que hicimos ante Dios. Por eso Jesús tuvo que venir como Hijo de Dios,
que es el único sacrificio que puede satisfacer completamente la demanda de todos nuestros pecados, de toda la humanidad, de todos los tiempos. Él siendo infinito Dios, Él siendo el ser infinito, es el único que podía haber satisfecho esta demanda de tan innumerables y tan inmenso pecado y tanta maldad. El título de hijo de David, de Jesús venido a ser carne o haberse encarnado, nos representa Él ante Dios como la raza humana. Por eso fue necesario que Él naciera. Esta es la importancia de que Jesús tuviera que nacer, para que hubiera un representante, un igual que nosotros en cuanto a la carne, pero Él siempre presentado en santidad, en su vida, en todo su caminar. Él fue siempre justo delante de Dios, pero Él tuvo que encarnarse para que entonces nos representara delante de Dios y fuera la expiación por nuestros pecados. De esta manera, entonces el título de hijo de Dios e hijo de David o hijo del linaje de David hace el cumplimiento del plan perfecto de Dios para nuestra redención. Vamos ahora al capítulo 5 del primer capítulo de Romanos. Y entonces ya hizo hasta aquí la presentación Pablo acerca de quién es el Evangelio, y les está poniendo en la mente a los romanos: este que ustedes esperaban, este que ustedes ya conocen, es del que les voy a hablar. Y dice ahí en el 5, entonces, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aquí Pablo menciona o introduce el concepto que veremos más adelante con mucho detalle, me parece que es en el capítulo 3. Y bueno, para quienes no sepan lo que es la gracia, aunque la hemos explicado varias veces, la gracia es el regalo de la salvación, es un estado espiritual en el cual tus pecados han sido justificados, Dios te ha perdonado y con eso te ha regalado la vida eterna. Eso es la gracia, sin que tú hayas tenido que hacer nada más que creer en Dios, como vimos, creer en Jesucristo y en su obra en la cruz, como vimos hace un momento. Esa es la gracia. Y bueno, para entender un poquito más lo que es la gracia, tenemos que recurrir a dos aspectos más. Uno, que es la justicia de Dios, y la misericordia de Dios, para que entendamos el contraste tan grande. La justicia de Dios vendría siendo, o recibir la justicia de Dios vendría siendo el recibir el justo pago o el pago debido a nuestras transgresiones a Dios, es decir, la condenación eterna. Esa sería la justicia. La misericordia vendría siendo el que Dios no nos pague conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestras maldades, que no nos condenara. Eso sería misericordia. Pero entonces viene algo mayor que se suma ahí a la misericordia, y que es la gracia. La gracia entonces es el regalo inmerecido, es cuando tú eres transgresor de la ley de Dios, pero por la fe en Jesucristo, que es dada por Dios también, entonces Dios no solamente te perdona tus pecados, sino además te da un regalo mayor, que es la vida eterna. Eso sería la gracia. Sería como el equivalente a que tu hijo está jugando béisbol y de pronto con un pelotazo rompe un vidrio, y el dueño del lugar donde rompió el vidrio, después de hablar con él y hacerle saber que estuvo mal lo que hizo, y el niño al decir voy a tener, no puedo pagarlo, necesito que me perdone porque yo no puedo pagar ese vidrio, el dueño de la casa donde rompieron el vidrio, además de no cobrarle al niño, lo pasa a su casa, le invita a los mejores hot dogs que ha comido en su vida, lo admite en su casa para todos los días que quiera ir, todo el tiempo que quiera ir, hacer uso de las cosas que tiene ahí, y contarle a todos los demás también si gusta, y traer más gente. La gracia del Señor es tan grande que con ese ejemplo tal vez nos dé una idea de cómo el Señor nos da algo inmerecido. Dice entonces, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo está diciendo ahora recibimos, primera persona del plural, ya no está diciendo como en el verso 1, que él es apóstol de Jesucristo en singular. Ahora dice que somos quienes, o que hemos recibido
la gracia y el apostolado. Entonces, recordemos que apóstol significa enviado, y aunque ya no hay apóstoles como nombramiento o título que la Escritura nos enseña, ya lo explicamos también en la ocasión anterior, sí en cuanto al que todos somos comisionados o somos enviados para la gran comisión o la misión de esparcir el evangelio a todas las naciones. Entonces el Señor nos da la gracia y también nos comisiona para esparcir el evangelio. Gracia y apostolado van juntos, recibimos las dos cosas de parte de Dios, no van separados. Dios nos capacita para que, ahora que tú has entendido la necesidad de la salvación y has recibido la impartición de la gracia de Dios, el Señor te va capacitando para que tú también puedas enseñar a otros. Y esta es la comisión: lo que tú ya recibiste, dicen otras partes, lo que de gracia recibí, de gracia doy. Entonces ahora tú compartas también estas buenas nuevas. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué? Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Dios nos dio la salvación y nos encargó esparcir el mensaje de la salvación en Cristo. Vamos a Mateo 28:19. Nos hizo la encomienda de predicarlo a la gente, pero hay una tarea más. No solamente tenemos que enseñarles la salvación, no solamente tienes que decirle Cristo te salva y que la persona lo crea y ya lo abandonemos ahí. Tenemos que darles un seguimiento, darles un discipulado, enseñarles a qué. Ahí dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos mandó. Dice, y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Obediencia a la fe entonces significa que si alguien realmente ha sido regenerado, que si alguien realmente ha conocido al Señor, que si alguien realmente ha sido traído a la gracia del Señor, entonces esa fe va a producir obediencia, va a producir frutos de obediencia a Dios. La salvación en nosotros no va a venir por esa obediencia a Dios, la salvación viene por la fe en la obra de Cristo en la cruz, pero eso trae una consecuencia en nosotros cuando es verdadero. Nos hace obrar de manera piadosa, dice la Escritura, es decir, de una manera santa, una manera obediente a Dios, una manera que agrada a Dios. La obediencia a Dios debe tener la motivación correcta. Algunas personas piensan que nosotros obedecemos a Dios por temor, lo obedecemos porque como fue establecido como Señor, yo soy su siervo, ahora estoy forzado a obedecerlo. Nuestra obediencia a Dios tiene una motivación que viene desde el corazón. ¿Para qué? Para agradarle solamente, para exaltación de su nombre. Lo que nosotros hagamos no va a pagar, no le va a añadir, no va a acabar de asegurar nuestra salvación, pero nuestra obediencia sí va a ser una evidencia de que hemos sido salvados, hemos sido regenerados. La obediencia a la fe significa el tipo de obediencia que es generada, surge o emana de un corazón transformado, un corazón renovado por el Señor. Vamos a encontrar en muchas partes, una y otra vez vamos a encontrar que el pecador es justificado y declarado justo delante de Dios, y solamente por la fe, por ninguna otra cosa, por ninguna de las obras, por ninguno de nuestros rezos, por ninguna de nuestras palabras rimbombantes, por ninguna de las actividades que nosotros realicemos, sino solamente por la fe. La fe en Jesucristo tiene por default un sometimiento a su voluntad, un sometimiento como el que decía Pablo, dice siervo de Jesucristo. Decíamos que siervo viene de la palabra dolos, que significa esclavo, y hace la idea de alguien que renunció a sus intereses propios por seguir a aquel que es su Señor. Entonces lo vemos que lo dice en el verso 1, lo dice en el verso 3 y lo vuelve a decir en el verso 7, reconociendo el señorío de Jesucristo.
Vimos entonces el propósito de que nosotros llevemos el Evangelio es para que vengan a la obediencia a Cristo también. Y ahora vamos a ver el alcance del Evangelio ahí en el que estamos leyendo. Dice en el verso 5, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, dice, en todas las naciones, por amor a su nombre. Aquí está mostrando la amplitud y el alcance del Evangelio. La promesa había sido dada a los judíos y ellos creían que solamente ellos iban a ser salvos. Es más, ellos veían a las otras personas que no eran judías como si fueran otro género del reino animal, ¿no? Como le llaman el reino animal. Los veían como perros, los veían como, la expresión gentil era despectivo, no solo como clasista o racista, sino como viéndolos como inferiores, como si ellos fueran una raza superior de la creación. Vayamos a Gálatas 3:8, por favor. Y ahí vemos entonces la universalidad del Evangelio. Ya lo hemos visto antes, que Abraham le dice: vas a ser padre de naciones, en ti serán benditas las naciones. Y ahí nuevamente Gálatas 3:8 dice: la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dijo de antemano la buena nueva, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces ese es el alcance. ¿Quién? Todas las naciones, ya no solo la nación de Israel, no solo la nación de los descendientes de Jacob, no solamente los que ellos consideraban parte de las 12 tribus, sino ahora el Señor, desde siempre el Señor había establecido en Abraham, dice: benditas todas las naciones. No importa quién seas, de dónde vengas, de qué color sea tu piel, no importa tu clase social, no importa de qué país sea. Este mensaje es para los judíos y para los no judíos. Lo que Dios le encomendó a Pablo fue entonces llevarlo a todas las naciones y pedir y decirle que enseñaran el sometimiento al señorío de Jesús. Regresamos ahí a Romanos 1:5. Dice que todo esto, dice, la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La expansión del Evangelio, aunque sí tiene como propósito la salvación de la humanidad, la redención del hombre caído, el propósito que tiene es la exaltación de la gloria del nombre de Dios. Ese es el principal objeto que vemos aquí. Esa es la meta final del Evangelio, la exaltación de Jesús, y por eso es que el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso hace rato veíamos que el verdadero Evangelio está enfocado en la obra redentora de Cristo, en el plan de Dios, no en nosotros, porque Dios lo diseñó, Dios lo preparó, Dios proveyó, Dios lo ejecutó y Dios así quedó satisfecho. Entonces el propósito es la exaltación de Dios, no es para sentirnos contentos porque participamos en el Evangelio. ¿Te puedes gozar por participar en el Evangelio? Sí. ¿Te puedes alegrar por rescatar almas? Sí. ¿Te puedes alegrar de compartir el Evangelio, que el Señor te esté usando? Sí, te puedes alegrar. No es el objeto primordial, es la exaltación de Dios. Ese es el objeto primordial. Esto no es para lograr mega iglesias, no es para hacer congregaciones gigantescas. No se debe compartir el Evangelio por contienda, no se debe de compartir para vanagloria, se debe compartir para la gloria de aquel que nos llamó. Y bueno, ahí vemos en el 5, dice que entonces esta fe sea llevada a todas las naciones por amor a su nombre, y dice en el 6, entre las cuales estabas también vosotros. Entonces esta carta tiene un destinatario y ahí estamos contemplados también. Ya hemos visto que era a los gentiles, a menos que tú seas de descendencia judía, me parece que yo no. Entonces está dirigido para mí y está dirigido a un sillón sin saber fuera de descendencia judía. Dice también que está dirigida a todos los que están en Roma. Y después dice
le suma un saludo muy recurrente de Pablo, dice gracia y paz a vosotros. Dice paz y gracia a vosotros. Esta forma de saludo es muy común, muy recurrente en varias de las cartas de Pablo. La usa en Filipenses, en Colosenses, en Efesios. En Gálatas también la utiliza, y en Timoteo, en 1 y 2 Timoteo y en Tito, le agrega una palabra, dice gracia, misericordia y paz. Pero ahí en este utiliza gracia y paz, es un uso muy recurrente que tiene. Dice después, fueron llamados a ser de Jesucristo, dice, pero como, bueno, voy a continuar con la idea de la salutación que está haciendo. Gracia aquí, como lo vemos, ya lo habíamos mencionado lo que era gracia, pero aquí se refiere a un concepto un poquito diferente. Aquí no está hablando de la gracia que nos salvó, de la gracia salvadora, aunque se usa la misma palabra en hebreo que es caris. Aquí está hablando no de la gracia que salva, sino está hablando de los beneficios, de los servicios, de los favores, de las recompensas que Dios da por mero afecto de su nombre. Y esto lo podemos ver porque lo vemos expresado en forma de deseo. Le está diciendo gracia y paz a vosotros, es decir, les deseo que tengan gracia y que tengan paz. Si esta carta va dirigida a los romanos, entonces y las demás también, las cartas están dirigidas a gente que ya era conversa, gente que ya conocía a Jesús, gente que ya había sido salva, que ya tenía la gracia, ya la había recibido, y vemos antes que hemos platicado que ya la hemos recibido desde que nos arrepentimos y el Señor nos perdona. Entonces, si les está deseando que tengan gracia, no está refiriéndose a que reciban otra vez la gracia de Dios o mayor gracia salvadora de Dios. Aquí les está diciendo de las abundantes bendiciones que tenemos en nuestro Señor Jesús. Y entonces le está diciendo paz, gracia y paz a vosotros. En un mundo tan complicado, tan difícil como el que tenemos, y esto ha sido en todos los tiempos, donde hay preocupaciones por salud, por economía, por el trabajo, por problemas familiares, por pandemias, tantas cosas que nos angustian. Todos esos factores o que pueden angustiarnos, todos esos factores minan nuestra tranquilidad. Y aquí lo que está deseándoles Pablo, al igual que a nosotros, es paz. Esa paz que es el producto de una confianza en nuestro Salvador, en sus mandatos, en su promesa. Por eso no solamente dice paz como estén tranquilos, estén reposando, no, sino dice de parte de nuestro Dios y Señor. Entonces, esta paz que es producida por la confianza en Él, en lo que Él ha dicho, la paz que produce saber que Jesús está en nuestra barca, Jesús es quien comanda, liderea nuestra vida, que Jesús es nuestro capitán, que Jesús es nuestro Señor, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestro refugio. Esto lo vemos en Romanos 5:1, que Él es el que nos justifica. Esta paz, esta tranquilidad en el futuro, en las cosas venideras, y lo que dice el Señor, ¿no? Y lo mencioné en alguna otra vez, en Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice, cuando el Señor dice no se turbe vuestro corazón, está dando en imperativo. Entonces quiere decir que es algo que nosotros tenemos que alcanzar, la paz, que tenemos que alcanzar la tranquilidad. ¿Y por medio de qué? De las promesas de Él. En ese mismo capítulo vamos a ver cómo el Señor dice: yo voy a la casa de mi Padre, allá hay muchas moradas, allá voy a prepararles una. Si esto no fuera, entonces yo no se los hubiera dicho. Más adelante también dice que todo lo que pidamos en su nombre será hecho. Entonces, esa paz que produce el tener confianza en el Señor, tener tranquilidad en el Señor, esa es la paz de la que está refiriéndose Pablo. Vemos en Filipenses 4:7 que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces el saludo vendría equivaliendo, y ahí sí les voy a pedir que vayamos a número 6:24. Número 6:24 vendría equivaliendo a la bendición arónica o la bendición sacerdotal que Dios le había dicho a
a Aarón que diera hacia el pueblo. Y entonces dice ahí en Números 6:24, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso que está diciendo tan breve Pablo, gracia y paz a vosotros, es el símil de esto que está diciendo Aarón, ¿sí? Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor ponga su rostro sobre ti, que alcances misericordia del Señor. Entonces, no es una paz que se consigue a través del razonamiento, no es una paz que se consigue por las situaciones externas, es una paz que viene producida por el Señor mismo. Y vemos ahí mismo donde estamos leyendo, dice entonces, gracia y paz a vosotros de nuestro Señor Jesucristo. Antes dice, llamados a ser santos. Dice, llamados a ser santos. Perdón, fueron llamados a ser de Jesucristo. Pero ¿cómo les llama? ¿Escuchan una voz? ¿Se les aparece Cristo como a Pablo? ¿Cómo es que el Señor los llama? Dice la palabra que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tiene que ser predicada la palabra a las personas. Tiene que ser predicada. Entonces, si alguien es llamado, no va a ser por un sueño, no va a ser por otra causa, sino por la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra contiene la ley y la ley revela nuestra condición de pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, ¿cómo van a invocar a aquel que no han oído? ¿Cómo lo van a invocar si nadie les predica? Entonces tenemos que ser anunciadores de las buenas nuevas de paz. Vamos a Juan 6:44 y este es un punto bien importante. Juan 6:44 y lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más quiero mencionarlo como parte de introducción. Dice la palabra en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera y yo le resucitaré el día posterior. Entonces, ¿cómo son llamados las personas? Dice ahí que nadie puede venir a Jesús. ¿Cómo pueden ser llamados a ser de Jesús, de Jesucristo? Él dice que nadie puede venir a Él si el Padre que lo envió a Él no lo trajere. Entonces, la palabra que está utilizando aquí en el griego es la palabra elko y tiene dos significados importantes. Uno que significa arrastrar y el otro que significa impulsar. Entonces, cualquiera de los dos, si lo utilizamos en este contexto, sería: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le empuja. O también, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. Una humanidad caída, una humanidad transgresora, perversa, nunca hubiera buscado por su propia iniciativa a Dios. Dios fue el que puso en nosotros el querer como el hacer su preciosa voluntad. ¿Y su voluntad qué es? Que procedamos al arrepentimiento, al conocimiento pleno de Jesucristo. Esa es su voluntad. Entonces, ¿cómo fuimos llamados a ser de Jesucristo? A través de la pura voluntad del Padre. A través de la pura, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Ya me estoy adelantando mucho, eso lo vamos a ver más adelante, mucho más adelante. Vayamos a Juan 10:27. Entonces vemos cómo nosotros no tenemos la voluntad de ir a Dios, no queríamos y por eso es que tenemos que ser arrastrados, tenemos que ser empujados de acuerdo a lo que dice la palabra en el griego. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, cuando somos llamados a ser de Cristo y ya somos perdonados y somos salvados, la salvación
no podemos perderla. No podemos perderla. Pero eso no quiere decir que por eso ya me voy a portar como yo quiera. Si soy verdaderamente salvo, ya leímos que esa fe producirá en nosotros una actitud santa, una actitud de vivir para el agrado de Dios. Entonces somos llamados a ser de Cristo, no de una religión, no de una denominación, no de un estilo congregacional, no de un estilo de predicar, no de un estilo de alabanza. Somos llamados a ser de Cristo. Y luego le añade ahí adelante, amados de Dios. Esto no es meramente un eslogan, una frase bonita, una frase ya muy hecha a veces. Hay quienes dicen que el evangelio es mostrarles que Dios les ama. Mucha gente en su concepto entiende que Dios le ama, pero hay pruebas de que Dios le ama. Eso lo vemos en primera carta de Juan, capítulo 4, verso 10. Dios dando pruebas que ama a las personas, además de Juan 3:16. Dice allí en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Dice después, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿quieres la prueba de que Dios te ama? Él ha enviado a su Hijo para satisfacer la misma demanda de pago de pecados que te condenaba. Entonces, propiciación, ahí la palabra propiciación es la acción de pagar la ofensa del pecado a Dios. Nosotros no podíamos, pero como ya leímos, Jesucristo sí, a través de la encarnación que hizo, nos representa y de ser el mismo Dios satisface completamente la demanda de sangre. Dice después, llamados a ser santos. Ya lo mencioné varias veces. La evidencia de que eres salvo es la santidad en tu vida. No vas a ganar nada, no vas a ganar la salvación porque ya te fue dada, pero sí es la forma que agrada a Dios de vivir. El llamado eficaz de Dios para tu vida, además de hacer que te arrepientas, te va a hacer producir buenas obras. Si vemos ahí en 1 de Pedro 1:15, dice, sean vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto haciendo referencia al libro de Levítico. Y bueno, ya terminando, dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ya vimos cómo es que el Señor nos ha traído múltiples beneficios, pero ahí Pablo está, como mencioné hace un rato, dando una salutación muy, muy usada por él, en ocasiones al inicio de las cartas, en ocasiones hasta el final. Y bueno, hasta aquí concluimos el tema de hoy. Y quiero nada más pedirte que retomes este tema con respecto a lo que es, a la importancia de que Jesús es hijo de Dios y de que Jesús es hijo de David y de que fue necesario que él muriera, que él naciera y que él muriera para el perdón de los pecados. Nada puede rescatarte si no es Jesucristo. Como dije hace un momento, nuestros pecados, nuestras ofensas fueron contra Dios, contra el Dios infinito, y por lo tanto nuestra deuda se vuelve infinita, imposible de pagar. Si tú no has venido aún todavía a los pies de Cristo, si tú no has reconocido que necesitas de la salvación de Dios, si tú quieres hacerlo, puedes orar al Señor y el Señor está dispuesto a perdonarte. Encontramos en el libro de Isaías, dice que si tus pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana, y si fueren rojos como el carmesí, van a ser hechos como blanca nieve. Entonces el Señor promete algo y dice, vengan a cuentas, pongámonos a cuentas. Entonces tú rindes cuentas a Dios y le dices, Señor, yo he pecado, Señor, yo reconozco que te he ofendido, y aún sin que conozcas
cada detalle de los pecados o que los tengas tú a memoria, sabes que el Señor sí los conoce, pero Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, si hay el deseo en tu corazón, yo te invito a que ores al Señor, y también a ti, mi hermano, que ya conoces al Señor, y si en tu vida te cuesta seguir al Señor y mantener la obediencia a la fe, o tu fe en Dios es para salvación y crees que Él es tu Redentor, pero te está costando seguir al Señor, te está costando obedecerle, déjame decirte que sin obediencia no hay relación con Dios. Si no eres obediente a Dios, tu obediencia a Dios, si no la hay, entonces tu relación es nula. Y entonces te invito a que recapacites, y si estás luchando con alguna situación, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El Señor te va a capacitar para enfrentar, para sobreponerte a cualquier adversidad, y Él te dará el poder para vencer el pecado. Entonces, cualquier situación, cualquier cosa que haya en tu vida que tú sabes que le desagrada a Dios, tráela a los pies de Jesucristo, y Él la tomará en sus manos y te ayudará y te dará la fuerza. Dice que siempre te dará la salida. Entonces, si tú has conocido al Señor, crees que Él es el Salvador, hay pecado en tu vida, pero ni siquiera luchas contra eso, ya no luchas, ya no batallas, entonces es buen tiempo para preguntarle al Señor y al Espíritu Santo si verdaderamente hemos hallado gracia de Dios. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea con nosotros, fortaleciéndonos para vivir una vida plena en santidad. Y quienes no lo conocen, primero quiero orar con ellos y quiero guiarles en oración. Repitan después de mí ahí en su casa: Señor Jesús, en esta tarde ya hemos aprendido que solamente la salvación es a través de ti. Y reconozco también que he transgredido tu ley y que he pecado contra ti. Que mi condenación que mi vida me llevaba a la condenación, pero ahora te pido que me perdones en el nombre de Jesús, que borres todos mis pecados, todos de los que fui consciente y de los que por ignorancia también cometí. Reconozco el sacrificio de Jesucristo en la cruz, reconozco que Él murió por mí, que Él me perdona ahora y que Él resucitó de los muertos y que con Él también yo tendré vida eterna. Te pido que deposites en mí tu Santo Espíritu y que Él sea mi ayudador para aprender tu verdadera doctrina. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y para ti, hermano, que ya eres de la fe, vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra siempre, Señor, que nos muestra la verdad de las Escrituras. Te agradecemos por la ley también, Señor, que aunque no nos salvó, nos hizo conscientes de nuestro pecado y nos guió a ti. Te agradecemos por las promesas que hay plasmadas en tu Escritura, por las promesas que hay en los profetas, por el cumplimiento en Jesucristo. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, y te rogamos, Señor, que ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos también se avive en nosotros para levantarnos, Señor, si es que estamos caídos, si es que nos ha costado caminar. Queremos, Señor, tener una vida recta delante de ti, una vida de santidad, Señor, que no solamente sea una fe intelectual en la gracia, sino que sea verdaderamente una obediencia a la fe, producto de esa fe salvadora. Te rogamos, Dios, que quienes estamos pasando por pruebas, mi Señor, tú nos bendigas con la victoria. Quienes estamos en lucha, Señor, contra el pecado, así como tú eres victorioso, también nos des la victoria sobre él, Señor.
Te rogamos en el nombre de Jesús que el pecado nunca se enseñoríe ni nunca se gloríe sobre nosotros que somos tu iglesia. Te rogamos, Dios, que nos prepares como esa novia santa que espera la llegada de su esposo, Señor. Te rogamos, Dios, que no solamente presumamos de una fe que salva, sino que verdaderamente produzca fruto y que tomemos la encomienda con valor, Señor, de ser emisarios y tomar el apostolado, Señor, para llevar las buenas nuevas. De esa gracia que hemos recibido, Señor, ayúdanos a comprenderla más cada día y a poder compartir a los demás. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, antes de que terminemos, quisiera también darles la bendición arónica. Ahí donde está, reciba la bendición de parte de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerden, el miércoles 7:30 de la noche la transmisión, y el domingo regresamos a los 2 servicios, 9 de la mañana y 12 del día. Estrictamente vamos a usar el registro previo o la reservación para la admisión aquí en este recinto. Entonces, que el Señor les bendiga hasta entonces.